tal, doctores? Buenos días, tardes, noches. El priming de shock. Tenemos varios tipos de shock: el shock hipovolémico, el shock cardiogénico, el shock obstructivo y el shock distributivo. Vamos a ver cada uno de los parámetros que lo va a diferenciar entre estos tipos de shock. Vamos a tener el gasto cardíaco, la resistencia vascular periférica, la presión venosa central, la presión capilar pulmonar y su etiología. Si nos damos cuenta, el shock hipovolémico tiene un gasto cardíaco disminuido. Todos, tanto el hipovolémico, el cardiogénico y el obstructivo, tienen un gasto cardíaco disminuido, a diferencia del shock distributivo. El shock distributivo tiene un gasto cardíaco aumentado. Por eso también se le denomina de piel caliente, a diferencia de los otros tipos de shock, donde su gasto cardíaco se encuentra disminuido. La resistencia vascular periférica, ¿cómo lo encontramos en el shock hipovolémico? Va a estar aumentado, al igual que en el cardiogénico y que en el obstructivo. Pero en el distributivo lo encontramos disminuido la resistencia vascular periférica. Esa es otra de sus diferencias. Entonces, este es el que digamos, el diferente a todos los demás, el distributivo, porque en el distributivo vamos a tener un gasto cardíaco aumentado y una resistencia vascular periférica más bien disminuida en comparación con los otros tipos de shock. ¿Ok? La presión venosa, central en el shock hipovolémico lo vamos a encontrar disminuido, al igual que en el shock distributivo también lo vamos a encontrar disminuido. A diferencia que en el shock cardiogénico lo vamos a encontrar aumentado y en el shock obstructivo también lo vamos a encontrar aumentado, ¿no? Sobre todo en el shock obstructivo, fíjense, porque la presión venosa central no es otra cosa más que lo vamos a medir, ¿no es cierto? No mide otra cosa más que la precarga, en otras palabras. ¿Ok? Lo que mide es la precarga. Entonces la cantidad de volumen que se está quedando en el shock obstructivo, y eso va a hacer que aumente aún más, ¿no? Como en el hipovolémico, pues hay poco volumen, va a disminuir, al igual que en el distributivo. La presión capilar pulmonar, esto más bien lo que me va a ver es la parte, como su nombre dice, pulmonar. Entonces esta es una presión que cuando aumenta, el líquido que se encuentra en los vasos sanguíneos va a irse hacia el intersticio, va a ir hacia los alveolos. Y por ejemplo, en el shock cardiogénico te va a producir edema agudo pulmonar. Por eso que la presión capilar pulmonar en el shock cardiogénico lo encontramos aumentado. Sobre todo en el edema agudo de pulmón hablamos de una presión capilar pulmonar de 25 milímetros de mercurio. ¿Ok? Bien. En el shock obstructivo también lo vamos a encontrar aumentado, ¿no es cierto? En el shock obstructivo es la incapacidad que tiene el corazón para llenarse, y pues lo vamos a ver que tiene varias causas. Por ejemplo, el taponamiento cardíaco. Entonces la sangre como que retorna hacia los pulmones, aumentando de esta manera la presión capilar pulmonar. En el shock distributivo lo vamos a encontrar disminuido. Entonces fíjense, tanto la presión venosa central como la presión capilar pulmonar, tanto en el shock hipovolémico como el shock obstructivo, se van a encontrar disminuidos. Y en el shock cardiogénico y en el shock obstructivo, que son similares, ya que son casi similares, vamos a encontrarlo aumentado. ¿Ok? Esa es su diferencia. Y si ustedes ven, en el shock hipovolémico, todo disminuye. ¿Ok? Todo disminuye, excepto ¿quién? La resistencia vascular periférica. Lo único que se encuentra aumentado en el shock hipovolémico es la resistencia vascular periférica. ¿Ok? Bien. Veamos cuáles son las causas de estos tipos de shock. Las causas en el shock hipovolémico, recuerden que este viene a ser la causa más frecuente en los niños, el shock hipovolémico. A diferencia que en los adultos, la causa más frecuente de shock en los adultos es el distributivo. En los niños es el hipovolémico, ¿no? Por ejemplo, por hemorragias, por diarreas, por pérdidas gastrointestinales. Entonces, una de las causas frecuentes de shock hipovolémico, por ejemplo, es la hemorragia. Ya sea por politraumatismos, ya sea por hemorragias digestivas, etc., ¿no? Y los no hemorrágicos, diarreas, náuseas, vómitos o tercer espacio, por ejemplo, en los grandes quemados, por ejemplo, en la pancreatitis aguda, te va a hacer pérdida de líquido por tercer espacio. ¿Ok? Son las causas entonces que debemos recordar. En el shock cardiogénico, sin embargo, veamos el infarto agudo de miocardio. Un infarto agudo de miocardio mayor al 40% te produce un shock cardiogénico. Valvulopatías, endocarditis, miocarditis, arritmias te van a producir shock cardiogénico.
En el obstructivo, tromboembolismo pulmonar de un paciente que te hablan con disnea súbita más dolor torácico más síncope como factor de riesgo postrado, más de 3 días, fractura de cadera, operación, etcétera. Paciente neoplásico, tiene que sospechar en un tromboembolismo pulmonar y es causa de shock obstructivo. Al igual que el taponamiento cardíaco que viene con su triada de Beck, ¿no es cierto? Disminución de la presión arterial, ingurgitación yugular, ruidos cardíacos apagados, donde va a haber colapso de las cavidades derechas. ¿No es cierto? Como hay colapso de las cavidades derechas, es por eso que hay un aumento de la presión venosa central. ¿Ok? Y además vamos a encontrar, recuerda, en el taponamiento cardíaco el pulso paradójico. Bien. En neumotoras a tensión también, donde vamos a encontrar un timpanismo, ¿no es cierto? La desviación de la tráquea hacia el lado sano, ¿no? El neumotoras a tensión. En el shock distributivo vamos a tener la anafilaxia, por ejemplo, vamos a tener la sepsis, ¿no es cierto? Shock neurogénico, el shock neurogénico que puede ser un trauma vértebro-medular o por ejemplo por un TEC severo. En la anafilaxia tienen que hablarme de un cuadro cutáneo más falla de órgano, ¿no es cierto? El paciente va a venir con disnea, va a venir con sibilancias, va a venir con estridor en la anafilaxia. El tratamiento de cada uno de estos en el shock hipovolémico, primero el tratamiento, recuerden, A, B, C, D, E. Ese orden, ¿ok? A, B, C, D, E. En el shock hipovolémico lo que vamos a dar es fluidoterapia. Cloruro de sodio 0.9% de 10 a 20 mililitros por kilogramo que vamos a dar. Podemos pasar paquete globular si es que se encuentra una hemoglobina menor de 7, menor a 9 en pacientes que tienen infarto agudo de miocardio o en ACV, por ejemplo. Si es que el paciente tiene alteración del perfil de coagulación, le pasaremos plasma fresco congelado. En el shock cardiogénico, ¿qué vamos a dar? Las aminas simpático-miméticas, por ejemplo, la de elección norepinefrina, que vamos a dar, que es la de primera línea, dopamina, dobutamina. Y si es que no responde, le colocaremos un balón intraórtico de contrapulsación. En el shock obstructivo, ¿qué debemos tratar? La causa etiológica. Por ejemplo, si que el paciente viene con un tromboembolismo pulmonar, lo que debemos hacer es anticoagular al paciente. Si es que es un TEP masivo, pues le daremos fibrinolíticos. Entonces, manejo etiológico. Pericardiocentesis hacemos entaponamiento cardíaco, ¿no es cierto? En el ángulo subsifoideo, con la aguja en 45 grados dirigiéndose hacia el hombro izquierdo. O podemos hacer una toracostomía en un neumotoras a tensión. Ojo que esto ha sido muchas veces preguntado. Si que te dicen cuál es el manejo inicial, el manejo inmediato del neumotoras a tensión, es una aguja gruesa en el segundo espacio intercostal, línea media clavicular, ¿no? Ese es el manejo el manejo inmediato. Si te preguntan el manejo de elección, doctores, es la toracostomía, es decir, colocar un tubo en el neumotoras a tensión. ¿Ok? En el shock distributivo, lo que vamos a hacer, este paciente puede tener sepsis, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué le damos? Fluidoterapia. A 30 mililitros por kilogramo que le vamos a dar, y obviamente si tiene sepsis le tenemos que dar antibiótico terapia al paciente. Si es que el paciente tiene anafilaxia, ¿qué le damos? Le damos epinefrina. Recuerden que la polla de epinefrina viene de 1 miligramo por mililitro, ¿no es cierto? Pero nosotros le vamos a dar de repente por vía endovenosa. Si le damos por vía endovenosa tenemos que diluirlo 1 en 10.000. Pero si es que le damos por vía subcutánea o por vía intramuscular, le damos así como viene. ¿Y cuál es la dosis? Bueno, va a depender si es que es adulto. Si es que es adulto, 0.3 a 0.5 miligramos. Es decir, le damos la mitad de ampolla. Pero si es que se encuentra en pacientes lactantes, ahí la dosis es de 0,01 miligramo por kilogramo. ¿Okay? 0,01 miligramo por kilogramo en estos pacientes. Es importante recordar la dosis porque te pueden preguntar al menos de la epinefrina, de la adrenalina, que ya ha venido muchas veces esta pregunta. Te pueden preguntar por la dosis. Y si es que el paciente de repente tiene un síndrome de Addison, que le daremos hidrocortisona. Ojo que el paciente, puede estar en sepsis, tú le das fluidoterapia y no te responde a la fluidoterapia. Te responde a los vasopresores, como por ejemplo la norepinefrina. ¿Ante qué cuadro te encuentras? Ante un shock séptico. Esa es la definición de shock séptico, es decir, el paciente no responde a fluidoterapia, pero sí a un vasopresor. Y si es que no responde a los dos, ya estaríamos hablando de un shock séptico refractario. ¿Ok?
Acá, doctores, veamos rápidamente la clasificación de shock hemorrágico. La pérdida de sangre, la cantidad de pérdida de sangre, el volumen de pérdida de sangre, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, nivel de conciencia y la diuresis. Veamos los grados. ¿Cuántos son? 4 grados. ¿Cuál te ha venido a pregunta de examen? Grado 3. ¿Okay? Entonces, en el grado 1 veamos que hay una pérdida de sangre menos del 15%, en cantidad menos de 750 mililitros. La frecuencia cardíaca va a estar normal, menos de 100. La presión arterial va a estar normal, ¿no? La frecuencia respiratoria también normal, está ansioso, y la diuresis está normal. En el grado 2, fíjate que hay una pérdida de 15 al 30%, que corresponde entre 750 a 1500 mililitros. La frecuencia cardíaca empieza a aumentar, doctores. Entonces, acá en el grado 2, lo que tenemos es aumento de la frecuencia cardíaca, porque la presión arterial se va a encontrar normal, la frecuencia respiratoria va a estar aumentada, ansioso, y su diuresis empieza a disminuir. Un poco más de 20 hasta 30 mililitros por hora. ¿Ok? Entonces, lo más importante del grado 2 es que hay una frecuencia cardíaca aumentada y la presión arterial normal. En el grado 3 ya hay pérdida mayor del 30% de sangre, es decir, mayor a 1,5 litros de sangre, de 1,5 litros a 2 litros, ¿no? Entonces, acá hay un aumento de la frecuencia cardíaca y también hay una disminución de la presión arterial. Se presentan los dos, aumenta la frecuencia cardíaca, disminuye la presión arterial. Ya hay una hipotensión. Entonces, en el grado 3 no deben olvidarse que hay un aumento de la frecuencia cardíaca mayor de 120 y hay una hipotensión. ¿Ok? Esa ha sido la pregunta de examen. ¿Y cómo lo vamos a diferenciar con el grado 4? Obviamente por la pérdida, que va a ser mayor del 40%, pero fíjate que también hay hipotensión y también hay frecuencia cardíaca elevada. Lo que lo va a diferenciar viene a ser el estado de conciencia. En el grado 3 el paciente está confuso, letárgico, y en el grado 4 el paciente está estuporoso o está en coma. En el grado 4, ¿ok? En el grado 3 su diuresis todavía es de 5 a 10 mililitros por hora, y en el grado 4 el paciente ya se puede encontrar en anuria. Bien.